Hola, ¿qué tal? Qué gusto entrar en comunicación con ustedes, hacer comunidad este martes 7 de diciembre de 2021. Me da mucho gusto tener su compañía, tener la oportunidad de saludarles para entrar en temas que nos van a llamar la atención y que seguramente tienen un impacto en nuestras vidas. Gracias por darme sus puntos de vista, por darme sus aportaciones y así como muchísimas gracias por compartir la transmisión, invitar a otras personas que se sumen a lo que hacemos con ustedes y yo en esta comunidad. En la comunidad Naveja me da muchísimo gusto tener esta oportunidad de estar con ustedes. Soy un convencido de que en el mundo de que busca tener una vida fuerte, un cambio, es fundamental el tema de la educación. Y si bien es cierto que vamos a entrar a temas que están siendo de mucha actualidad en el país, quiero comentarles una recomendación que uno de los hombres más ricos del mundo le formuló al presidente de México. Bill Gates, en una entrevista con Andrés Oppenheimer, le hizo notar al presidente de México la importancia que tiene la educación. Bill Gates tiene un consejo para López Obrador: México debe atender educación antes que sacar petróleo. Así de claro, así de sencillo. No me sorprende, Bill Gates es un hombre que ha dedicado parte de su fortuna a la promoción de la educación en todo el mundo. Dice además el hombre de que construyó Microsoft, le dio el consejo a López Obrador para que su gobierno priorice el tema del sistema educativo en lugar de centrar esfuerzos en el tema petrolero. El sistema educativo en México es muy débil. Por ejemplo, en cuanto a la rendición de cuentas de los maestros con relación al nivel económico de México, y tener un buen sistema educativo es mucho más importante que sacar petróleo del subsuelo. Después de todo, un buen sistema educativo te permite tener ciudadanos informados, con vidas plenas. Esto le comentó Bill Gates, como les decía al periodista Andrés Oppenheimer en una entrevista para CNN. Después de todo, un buen sistema educativo te permite tener ciudadanos informados, le reiteró Bill Gates. También se pronunció respecto a la pandemia del COVID-19 y aseguró que tan pronto como sea posible, su fundación, la Fundación Bill y Melinda Gates, que desde el año 2000 han destinado, fíjense ustedes, 53.800 millones de dólares a causas filantrópicas, contribuirán para que los países menos desarrollados tengan acceso a las dosis de vacunas. Y explicó: ya estamos fabricando la de AstraZeneca en una fábrica del Instituto del Suero de la India, y tan pronto como las otras dos estén aprobadas, haremos lo mismo. Como sabes, Sudamérica necesita vacunas, Sudáfrica necesita vacunas. Esa es nuestra principal prioridad y por eso estamos esperanzados en que estas nuevas vacunas ayuden a solucionar este problema en los próximos 6 meses, fue lo que expuso Bill Gates. Pero lo que yo quiero subrayar es esta afirmación en la cual destaca que es más importante atender la educación que sacar petróleo. Hoy circula la noticia de que se van a destinar otros 3.500 millones de dólares a Pemex, que es un barril sin fondo. Es un barril sin fondo, petróleos mexicanos, y no tiene caso continuar con todo esto. Y miren, como parte de toda esta situación, les voy a compartir la siguiente información que genera dices con respecto: Pemex no da una, es como lo está titulando. Vamos a ver esta cápsula que nos da mucha información. A finales de 2018, Andrés López presentó una estrategia para, según él, acabar con el huachicol en Pemex. Entonces, se inicia este plan para que entre todos evitemos este robo. Para enero de 2019, reconoció el desabasto de combustible derivado de su plan. El problema de desabasto en algunas partes muy localizadas, más que lo relacionado con la distribución ilegal de las gasolinas a los expendios, tiene que ver también con el cambio que se dio para trasladar
combustible por pipas. Sin embargo, un detallito. El plan no funcionó. La petrolera sigue reportando robos y múltiples fallas. En lo que va de 2021, Puebla se posiciona como la entidad con mayor número de tomas clandestinas de gas LP. Estos hechos han provocado explosiones fatales para los mexicanos, la más reciente en un ducto de Pemex en Puebla. Además, la petrolera ha sido cuna de incendios hasta en el mar. Y por si eso fuera poco, Pemex sigue registrando pérdidas millonarias. Según especialistas, los accidentes provocarían más cifras rojas para la petrolera. El barril sin fondo de Pemex es la apuesta del gobierno, pero le está perdiendo con fallas para los hogares, bolsillos y vidas de los mexicanos. Un detallito. Esto ya se viene señalando por diferentes frentes, por diferentes personas que tienen mucha información y que han advertido que no tiene ningún sentido continuar inyectándole más dinero a Petróleos Mexicanos. Nadie dice que desaparezca, más bien que se dé una reestructuración, que se haga una empresa más pequeña y que se busque un cambio total en una empresa que nos está costando mucho y que nos puede costar graves dolores de cabeza, porque la deuda de Pemex se puede impactar o puede impactar a la deuda soberana del país. Por eso es tan importante esto que le ha dicho Bill Gates a Andrés Oppenheimer en materia de darle más importancia, más recursos a la educación. Y estamos viendo que no es el caso, al contrario, lo que estamos viendo con el nivel superior, con lo que está pasando en el CIDE, las críticas a universidades como la UNAM, como la Universidad de Guadalajara, que hacen ver que el presidente de la República no tiene en la educación uno de los temas fundamentales. Él, con que se acercara a la CENTE, fue más que suficiente con doblegar la reforma educativa que se había consolidado con ciertos avances. Pues no le gustó. Y ¿qué es lo que vino? Pues todo lo que hemos venido presenciando, una serie de decisiones totalmente absurdas en la materia. Pero voy a continuar con otros temas. Antes, permítanme saludar. Gloria López, muchísimas gracias. Luis Felipe Aguilar Rodríguez nos saluda desde Celaya. Juan N. Hernández, buenas noches, nos saluda a toda la comunidad. Fran Libra está en Monterrey y nos saluda, lo mismo que la maestra Carmen Robles Gil, seguramente música a sus oídos, maestra, esto que estuve señalando. Urs Cam nos saluda desde Nuevo Vallarta, Nayarit. Gracias, Urs, por estar del otro lado. Concepción Márquez, gracias también por el saludo. Susana Vergara Hinojosa, Carmelita Ortega Aspeitia, también gracias. Ed Ávila, Fernando Pulido, dice que nos sigue siempre, muchísimas gracias. Ignacio Morales nos saluda desde Monterrey, también muchas gracias. Mayeli Turriría Alvarado, Lucy Bustamante, Lucy, hace días que no sabía de ti, qué bueno que andas de nuevo por aquí, saludos a toda tu familia. Ricardo Blanco, buenas noches, ¿qué tal el montaje del Cacas? Y si es montaje, pues no hay tren de Buenavista a Santa Lucía. Bueno, pues ya que Ricardo está tratando este tema, déjeme también darle las gracias a Vigasi Gasic, a Erasmo Rodríguez Orella. Dice, cada vez es más notorio el fracaso total de este inepto presidente, vamos de regreso más de 50 años. Y Francisco Briones. Voy a tratar los dos temas, esto del atraso, pero como ustedes saben, se dio una discusión muy fuerte con que si era montaje o no montaje, con lo que sucedió con el traslado en el tren, en una serie de vagones del tren. Y Joaquín López Dóriga fue uno de los que estuvieron mencionados, inclusive también el expresidente Felipe Calderón, que consideraron que había elementos para creer que había un montaje de por medio en este traslado del presidente en la visita que hizo el fin de semana a Santa Lucía. Y bueno, pues lo que quiero es que escuchen el comentario directamente de Joaquín López Dóriga, quien precisa que quién metió al presidente en este berenjenal. Al presidente lo embarcaron con el tren y nadie le dijo. Esto es lo que escribí para este martes 7 de diciembre.
El domingo, el presidente López Obrador hizo una gira ferrocarrilera sin reporteros del tren elevado Toluca-México abandonado en 2017 y que él va a inaugurar en 2023 al de Lechería Aeropuerto Felipe Ángeles. En el video que grabó el subsecretario Jorge Nuño a bordo del tren 2501 de Ferromex, integrado por 3 vagones y una máquina, el presidente aparece en primer cuadro acompañado a la derecha de su esposa Beatriz. Detrás de ellos los secretarios de Defensa y Comunicaciones. A su izquierda, Claudia Sheinbaum, dividida por el pasillo, y el gobernador Alfredo del Mazo. Atrás de ellos, el general Ricardo Vallejo, encargado de la obra, y Jessica Solano, de su ayudantía. Y López Obrador dice en el video: estamos ya en el tren del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Estamos ya en el tren del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Miren, vamos en el tren. Y aquí me acompaña mi asesora y señala a su esposa Beatriz, a la que de plano le gana la risa. El gobernador del Estado de México, la jefa de gobierno, el general Vallejo, el actual Estado Mayor, dijo, y apunta a Jessica de la ayudantía, lo que todos celebran con otra carcajada, pues iban de buenas, ¿sí? El secretario, el general secretario de la Defensa, el secretario de Comunicaciones. Todo esto apunta a la ventanilla del lado derecho, es el aeropuerto Felipe Ángeles. Se va a poder llegar por autopista, se va a poder llegar por tren moderno desde Buenavista. Un abrazo. Y justo cuando señala por la ventanilla la imagen del aeropuerto Felipe Ángeles, desaparece el aeropuerto sin explicación alguna. Lo cierto es que hoy no hay ningún tren que lleve de Buenavista al aeropuerto Felipe Ángeles. Ninguno. Y dice el presidente, aquí estamos en el tren que lleva al aeropuerto Felipe Ángeles. El interurbano solo llega de Buenavista a Lechería, de donde se va a conectar al Felipe Ángeles cuando termine la obra. La obra no ha iniciado y llevará 2 años por lo menos, por lo que pues no pudo hacer el presidente ese recorrido. La verdad es que lo embarcaron con lo del tren y nadie le dijo. Más claro no puede ser. Me parece que Joaquín López Dóriga hace este señalamiento. Ay, no les compartí el video como tal, pero bueno, finalmente es muy preciso lo que dice Joaquín López Dóriga en su comentario, en donde está precisando que sí existe un tren que sale de Buenavista a Lechería, pero de Lechería al aeropuerto, a la base aérea de Santa Lucía, no hay tren y ni siquiera se está desarrollando la obra para poder cumplir con ese tramo, con todo lo que esto significa. No hay una obra en marcha en ese lugar. Por eso es tan importante lo que está señalando Joaquín López Dóriga, que lo está aclarando términos de una manera muy diáfana. Me parece que es muy interesante lo que ha venido señalando, porque hay que decirlo, esto se ha estado prestando para múltiples señalamientos de diversa índole con respecto a este recorrido que hizo el presidente de la República el pasado domingo. Total, ahí tienen ustedes el artículo que hoy publica en Milenio Joaquín López Dóriga y que nos da pie para poder dejar claro todo esto. Y creo que es muy, muy interesante cómo lo ha dejado, y yo ya no agrego nada más, porque sí, ya me dice Maru, no se ve, perdón Maru, pero yo me equivoqué en eso, y bueno, pues ofrezco una disculpa porque Joaquín sí estaba en su comentario tal cual. Don Margarito Fajardo, muy buenas noches, gracias por saludar a toda la comunidad. Marisol Simón, el gobierno no quiere ciudadanos informados. Román Saucedo, también gracias, buenas noches por estar aquí presente. Peppa Pink, saludos. Matilde González de Anda, saludos, creo que por ahora sí entré un poco más temprano, siempre lo veo y escucho nada más que más noche. Gracias Matilde por estar también aquí acompañándonos. Fernando Pulido, el gobiernito de López quiere ciudadanos ignorantes y hambrientos. Marina Lara Sili, hola, buenas noches a toda la comunidad naveja, muchas gracias. Don Julián Martínez dice, buenas noches, ¿cómo ve usted lo de las vacunas? Que puede uno dejarse vacunar con la tercera de refuerzo, que no es la misma marca de las 2 que nos pusieron primero. Esto les puedo decir, Julián, que
realmente no hay ningún riesgo. Ya se ha informado inclusive en Estados Unidos que si a ustedes les pusieron la Moderna o les aplicaron la de Pfizer, no hay ningún problema con que sea de otras más. En algunos casos se asegura que puede tener un refuerzo mayor. Así que con confianza aplíquense la tercera dosis. Les titulé la transmisión de hoy que la descomposición que se está presentando en el gobierno del presidente López Obrador. Hoy Carlos Loret de Mola en el periódico El Universal titula: el presidente reparte impunidad. Fue una mañanera a la defensiva. El presidente López Obrador, arrinconado por las evidencias, tuvo que salir a justificar la corrupción de su secretario particular, de su fiscal general, de su zar antilavado de dinero y de su nuevo encargado de repartir medicinas. El presidente, que prometió combatir la corrupción, tolera todas las corruptelas de su equipo, de su gabinete, de sus familiares, justifica todo, en vez de deslindar responsabilidades y abrir investigaciones creíbles que tengan consecuencias sobre los malos elementos. Se pone a la defensiva y, carente de argumentos, ataca con calumnias a periodistas y medios de comunicación, incapaz de desmentir videos y documentos, se arropa en el insulto, apuesta por la impunidad, busca diluir con mentiras cualquier indignación pública que genere una sistemática acumulación de escándalos propios. En los últimos días se han acumulado 4 casos escandalosos. Fíjense, esto lo comentaba yo ayer, y desde el viernes el presidente denuestra a medio mundo, pero no cita a una investigación. Las quejas, los señalamientos, las evidencias, las investigaciones que se vienen desarrollando en diferentes ámbitos no lo llevan a promover una investigación. Y miren, Carlos Loret de Mola sigue diciendo esta síntesis que ya comentábamos. Jueves, su secretario particular Alejandro Esquer y su oficial mayor Denis Basto aparecen en video como parte de una operación carrusel del que maneja dinero en efectivo. Entran a una sucursal, se forman, depositan fajos de cash, se vuelven a formar, vuelven a depositar, todo para evadir las leyes contra la evasión fiscal y el lavado de dinero. La investigación fue de Latinos y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. El domingo, en su apetito por militarizar toda la administración pública y encontrar al ejército su gobierno en lo que él se encarga de la campaña de 2024, el presidente nombró a un general para distribuir las medicinas y tratar de paliar el desabasto. A las denuncias de que el general Jens Pedro Lohmann manejó turbiamente la millonaria licitación de 488 ambulancias para el ISSSTE en su cargo anterior, se sumó que la revista Proceso informó que hace 12 años estuvo implicado en la desaparición forzada de 3 personas, caso que fue sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso fue el domingo. El lunes, El Universal publicó en su primera plana un reportaje que desnuda operaciones irregulares del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, con base en una investigación del propio gobierno, es de la Unidad de Inteligencia Financiera. Se revela que en un solo año Gertz compró 122 vehículos de lujo con un valor superior a los 109 millones de pesos. El festín de transferencias y movimientos multimillonarios despertaron sospechas. Yo les decía ayer y hoy todavía en el comentario que hice en Mega Noticias con Magda Bastida, les decía, 122 coches, ¿qué haces con 122? Pues ni de coleccionista, porque de verdad en 10 años los puedes conducir. Bueno, a lo mejor si te bajas de uno y te subes a otro, pues los puedes conducir muchas veces, pero es inexplicable. Pero así como la Unidad de Inteligencia Financiera investigó al titular de la Fiscalía investigó al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y, de acuerdo con Reforma, encontró que con un sueldo de 1 millón de pesos anuales compró en tan solo 2 años propiedades por 40 millones de pesos. Hay una casa que oficialmente vale 24 millones de pesos,
pero que por el tamaño y ubicación en el Pedregal de San Ángel parecería que vale mucho más. 4 días, 4 escándalos están implicados, funcionarios de primer nivel y el presidente frente a videos, documentos contundentes, tiende un manto de impunidad a los suyos y toma la salida fácil de la injuria contra quienes revelamos sus escándalos. Falsa lucha anticorrupción de un falso demócrata, es lo que escribe Carlos Loret de Mola en el periódico El Universal. Y les insisto, mientras el presidente no llame a una investigación, pues va a suceder esto que hoy ha circulado, esto Arne Audenruten hizo publicar en Twitter, que les voy a presentar, que esto de verdad es un meme que deja mucho para el comentario. Vean, aquí aparece el Dream Team que desterró la corrupción. Aquí, el primero en la foto, Alejandro Gertz Manero con López Obrador. ¿Se acuerdan cuando llevó el cheque por 2,000 millones de pesos? Un cheque que estaba a nombre de la Presidencia de la República o para beneficio de la Presidencia de la República, cuando realmente se trataba de un dinero que pertenece a los trabajadores del Infonavit y era una cantidad de 5,000 millones, pero Gertz Manero se quiso adornar y llevó un cheque que al contrario no se ha revelado toda la información de ese dinero que pertenece a los trabajadores. Luego aquí tienen ustedes a Santiago Nieto, el hombre de la Unidad de Inteligencia Financiera, que fue separado del cargo una vez que al presidente le pareció que había tenido una boda muy ostentosa en Guatemala. Y enseguida ahí tienen a Irma Heréndira Sandoval, a quien se le retiró también, pero ella de la Secretaría de la Función Pública, en donde también hubo señalamientos de adquisición de viviendas. Fíjense cómo 2 con adquisición de viviendas, por eso se habla de la inmobiliaria del gobierno federal, y el otro compra de coches. Este es un elenco de gente que tenía la responsabilidad de vigilar la lucha contra la corrupción y la impunidad, y ahí está, los 3 señalados por decisiones, por adquisiciones que no han sido aclaradas hasta este momento. Creo que es muy importante eso que se está destacando. Dice Max Kaiser en Twitter: Irma Heréndira, Gertz y Nieto fueron los ejes de la simulación del combate a la corrupción de este gobierno. Y resulta que entre los 3 tienen más bienes de los que han incautado al crimen organizado y a los corruptos del gobierno. Lo sabemos por filtraciones de ellos mismos. Eso es lo que podemos decirles. Y miren, también el periódico El Universal, les voy a presentar aquí la nota que se difundió el día de hoy y destaca: la Unidad de Inteligencia Financiera también investiga operaciones de la inmobiliaria de Gertz y su yerno. La empresa de la cual es socio con su yerno ha recibido transferencias millonarias internacionales desde 2015. Con ese número de oficio solicita datos del fiscal. La Unidad de Inteligencia Financiera investiga transferencias millonarias de la inmobiliaria Alkerman, cuyos socios son el fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero, su yerno José Antonio Martí Muniain, y el representante legal ha sido Juan Ramos López, actual titular de la Subprocuraduría especializada en investigación de delitos federales, uno de los hombres más cercanos de Gertz Manero. Según la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, en 2020, ya con Gertz Manero como titular en la Fiscalía, la inmobiliaria recibió de una cuenta del banco Credit Suisse una transferencia por $1 millón. Ese mismo año, o sea, el año pasado, a través de Scotiabank, la inmobiliaria registró otra transferencia por $1.5 millones. Y con base en los datos del informe de la misma institución, titulado Participación Corporativa del fiscal Alejandro Gertz Manero, del que el Universal tiene copia, el año pasado la empresa de la que forma parte también recibió $990,000
por venta de acciones. Ahí tienen ustedes 3 millones de dólares nada más en operaciones el año pasado, según lo que está revelando el periódico El Universal. Ahí les presenté la información puntual, cómo la difundió el periódico El Universal. ¿Qué está pasando con este gobierno? ¿Qué está sucediendo con este gobierno que le está saliendo por todos lados? Las correas ya se les están viendo porque pues estamos hablando de la gente que se supone tiene la responsabilidad o tenía la responsabilidad de combatir la corrupción. Bueno, en fin, déjenme dar un trago de agua, porque es mucho leer. Y ahora voy con más de sus comentarios. Juan Armando García, gracias por su saludo. Dice también Víctor Manuel Tejeda, buenas noches, un abrazo grande desde Aguascalientes. Muchísimas gracias por estar presente. Ed Ávila, tal parece que desde que entró este señor a gobernar solo se ha dedicado a destruir. No olvidemos cómo la legislatura anterior se mofaba de todo México y dijo: la reforma educativa la echaremos abajo y no le dejaremos ni una coma, y así fue. Ahora ahí están los resultados. Tenemos una educación impartida por docentes de baja preparación, no todos, aclaro, pero sí en su mayoría. De acuerdo, Ed, con ese comentario. Gloria López, educación es la mejor herencia para nuestros hijos. Nuestros padres nos enseñaron valores, batallaron económicamente, pero decían, el estudio es lo único que les podemos dar, gracias a Dios y a ellos, todos profesionistas. Claudia Guerrero, gracias por su saludo. Igual al doctor Guillermo Romero, buenas noches, doctor, gracias. Guadalupe Arce, lo más grave es que cierto sector de la sociedad, lo que llaman el pueblo bueno, cree en López y Morena, pero cada vez menos, cada vez son menos los que están creyendo en todo esto. Teimen G dice, buenas noches, ¿qué opina del refuerzo de AstraZeneca para quienes nos vacunaron con Sinovac en Tlalpan? Lo que comentaba Tei, no hay problema, se les puede vacunar y en un momento más les voy a dar información al respecto. Me dice Lucy Bustamante, padrino siempre lo veo, pero a veces lo hago más tarde. Un abrazo, gracias Lucy. Ah, por cierto, Lucy, quiero comentar, porque Lucy y yo compartimos los libros que leemos, lo compartimos diciéndonos, oye, fíjate que acabo de leer este libro y quiero comentarles, déjenme ver dónde lo tengo aquí a la vista, el libro que terminé de leer la semana pasada y que de verdad me gustó mucho. Es un libro de Joel Dicker, suizo como Urs Kampf, y que de verdad está bastante bueno. El libro se titula El enigma de la habitación 622. Me acordé de memoria y de verdad les recomiendo ese libro de Joel Dicker, que la verdad me gustó. Me gustó, un buen libro, tiene unos contrastes muy atractivos, está grandecito, pero se deja leer, vale mucho la pena, así que ahí te dejo esa recomendación, Lucy, esa sugerencia para que la tomes en cuenta. Raúl Miranda, ¿cómo estás, mi querido Raúl? Buenas noches, dice, aquí andamos ahora sí desde el principio de la transmisión. Abrazo a todos y en especial a la producción y al maestro Juan María. Muchas gracias, mi estimado Raúl, qué bueno que andes por aquí, ya sabes que nos gusta que nos acompañes. Bueno, pero les decía cómo se está descomponiendo esto y son críticos los que vienen señalándolo. Hoy, tanto en Eje Central como en el periódico El Financiero, el periodista Raimundo Rivapalacio titula Pelea de perros, segunda parte. El 30 de septiembre se publicó en este espacio que había una pelea a morir entre el fiscal general Alejandro Gertz Manero y el entonces jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto, cuyo campo de batalla eran las primeras planas de Reforma, vehículo del primero, y el Universal, el instrumento del segundo. ¿Qué es lo que está diciendo con todo esto Raimundo Rivapalacio? Bueno, pues que sucede que uno le filtraba información al Reforma y el otro a el Universal, el instrumento que estaban usando. Este lunes se dio la segunda parte de ese conflicto a través de los mismos espacios donde directa o indirectamente se cruzaron acusaciones de corrupción. El conflicto se convirtió en un escándalo instantáneo y dejó atrapado en sus contradicciones al presidente López Obrador,
quien en la mañanera solo profundizó la confusión y permitió atisbar la crisis de control que se vive en Palacio Nacional. Les digo que las cosas no andan bien en la presidencia de la República. López Obrador lleva una semana de ver sometidos a sus hijos y a su equipo más cercano a cuestionamientos sobre conflictos de interés y corrupción. Su única defensa ha sido el ataque y la descalificación de los mensajeros porque no tiene más herramientas para contraatacar. Peor aún, 2 de las 3 patas de su lucha contra la corrupción, como iluminó el chapoteadero de las portadas de los 2 principales diarios de información general en el país, se vieron envueltos en acusaciones recíprocas sobre actos ilegales. El propio presidente retomó otros casos irregulares y de corrupción en su gobierno para hablar de él y de que quieren lastimarlo. Demasiado egocentrismo y demasiadas cosas opacas las que abundan estos días en Palacio Nacional. Dice además Raimundo Rivapalacio, López Obrador dijo que era un tema saldado hace tiempo por el Instituto Nacional Electoral, ya saben ustedes, lo de su secretario particular Alejandro Esquer. Era lastimarlo lo que querían, esa fue la versión pública. La versión privada en Palacio Nacional es más ríspida. Desde que salió el video, la pregunta fue quién pudo haber guardado esas imágenes de la sucursal San Ángel del Banco Afirme, donde fue Esquer a realizar los depósitos en efectivo. Dentro de la presidencia, en particular el vocero presidencial, operador político y manipulador del radicalismo de López Obrador, Jesús Ramírez Cuevas, ha sido el arquitecto principal de la intriga contra Julio Scherer. Por ahí va el artículo de Raimundo Rivapalacio, les recomiendo, pueden verlo en Eje Central o en El Financiero, pero pues simplemente nos está evidenciando lo que ocurre en el gobierno del presidente López Obrador con todo esto que es una descomposición. Créanme, ya es una descomposición la que se está registrando gravemente en el país. Bueno, pues vamos ahora a más comentarios. Guillermo Olvera, la periodista Denise Dresser, tiene razón al decir que vivimos un golpe de Estado porque López Obrador le está entregando el poder al ejército. Es un golpe de Estado sin necesidad de balazos. Pobre país, que pronto estaremos en manos del ejército. Pati Medina, buenas noches. Me daba la información Pati Medina, que en Nayarit están llegando cientos, miles de migrantes para tratar de bajarle la presión, de despresurizar a Chiapas. Pero me parece verdaderamente absurdo que estén haciendo eso, habida cuenta, habida la consideración de que Nayarit pues está fuera del rumbo que toman normalmente los migrantes, pero pues si lo están haciendo de esa manera. Hoy, por cierto, anda otra vez en Nayarit el presidente de la República, allí está pernoctando, está pasando la noche allí, y pues ya saben las especulaciones, ¿para qué le doy vueltas? Domingo Velázquez, buenas noches desde Ciudad Ixtepec, Oaxaca. Ruth Reyes nos saluda desde Monterrey. Alicia Valles dice que lo invierten en Pemex, pero lo mejor es para ellos. También Artemisa Frausto, ¿qué comentario le merece Alfredo Jalife? Ninguno, no es alguien del cual me hubiera ocupado. Hace muchos años yo tenía información de él, pero no es alguien, estaba muy cercano a López Obrador, ya ahora se deslindó, no es alguien a quien siga. Mentiría, Artemisa, cualquier comentario acerca de este señor. Marta López, buenas noches, dice mi bella comunidad inteligente, muy interesante el comentario del expresidente Vicente Fox. Bueno, acerca de esto precisamente era lo que venía enseguida de mi guión y les quiero señalar. Fox le hace la segunda Anaya, publica El Financiero, deja de hablar y ponte a trabajar, le dice a López Obrador. El expresidente Vicente Fox respalda al ex candidato presidencial panista Ricardo Anaya Cortés y se une a las críticas que este último ha expresado en diversos videos al actual mandatario mexicano. En su último video difundido el 6 de diciembre, Ricardo Anaya se lanza contra López Obrador. ¿Se acuerdan que lo presenté ayer? Y no solamente eso, les subrayé esa frase. Por favor, Andrés Manuel, ya deja de hablar y ponte a trabajar.
tenemos un país sin crecimiento, con inflación desatada, con una inseguridad incontrolable y con un sistema de salud roto, fue lo que dijo Ricardo Anaya. Y por su parte, el expresidente Vicente Fox le escribió en Twitter: López, eres un tramposo y un maligno, vaya manera de jugar con la justicia, recuerda, el poder es efímero. Ricardo, estamos contigo en tu lucha por México, es lo que escribió en Twitter. Y Vicente Fox dijo que respalda a Anaya en todo esto que está comentándose en diferentes escenarios, pero lo mismo le decía el expresidente al presidente en turno, le decía: ya ponte a trabajar. Textualmente es el comentario: deja de hablar y ponte a trabajar, es lo que le sugiere el expresidente Fox al presidente López Obrador. Y voy con otro Twitter que también me llamó la atención, el de Macario Esquetino. La inversión está al nivel de 2010, fíjense, la inversión en el país al nivel de 2010, la construcción al nivel de 2005, la construcción no residencial al nivel de 1997. Qué grave para la economía nacional esta situación que se está viviendo en el país. Vamos con otra cápsula de Dices, pero ahora el adoctrinamiento estilo la 4T. Vamos a verlo, vamos a escucharlo. La autodenominada 4T quiere controlar todo. Lástima que no prediquen con el ejemplo. Apenas a un mes y medio de asumir la presidencia, Andrés López anunció la entrega de cartilla moral. La justificación del presidente fue que debía procurar el bienestar del alma. La cartilla está basada en un documento similar del escritor Alfonso Reyes. Luego, los videojuegos se convirtieron en el enemigo y presentó otro decálogo para la seguridad en Internet. El gobierno federal alertó sobre el supuesto contenido dañino de ellos. Lamentablemente, la ciberdelincuencia avanza conforme avanza el uso de la tecnología, y hoy el riesgo no está solo en las redes sociales, sino en los juegos en línea. El decálogo pide establecer horarios de juego y no utilizar micrófonos o cámaras, entre otras indicaciones. El 28 de noviembre, la Consejería Jurídica del presidente envió a sus integrantes un código que les impide mostrar tatuajes y piercings. Además de que no se puede hablar mal de López en redes sociales, ofrece un código de vestimenta y hasta qué se puede comer en la oficina. Y las universidades del bienestar a las que el gobierno de López les apostó resultaron ser semilleros ideológicos de la 4T. En un audio, su coordinadora nacional advierte que tomaría medidas contra los maestros que tengan formación neoliberal. Que no conciben esta orientación de nosotros porque están formados en toda la visión neoliberal. Pido muchas disculpas, pero no es la orientación de nosotros. Todo estaría más o menos bien. Lástima que no prediquen con el ejemplo. ¿Tú qué dices? Pero fíjense qué absurdo todo esto. No son como nosotros, como si ellos fueran la perfección andante. Siempre salen con que los neoliberales y los no neoliberales, puras tonterías, puras estupideces que la verdad no nos llevan a nada. La educación tendría que estar con los principios que se tienen en materia de educación, que tiene que ser plural, universal, tiene que ser global, no estar con tendencias ridículas, y menos de una persona que no tiene la preparación, nos lo ha demostrado ampliamente. José Ángel Medina García, buenas noches, dice: en esto del montaje, entonces quiere decir que Del Mazo se prestó para estos enjuagues. Sí, como varios gobernadores. Hoy escuchaba la entrevista que le hacía Carlos Loret al presidente del PAN. Sí, los gobernadores del PAN que asistieron la semana pasada al evento del presidente de la República se prestaron a andar de matraqueros. Eso, la verdad, hay que estarlo subrayando cómo ocurrió. Manuela Velasco, buenas noches, saludos desde el Estado de México. Ana Isabel Herrera, buenas noches. Fernando Pulido, López Obrador es un mitómano consuetudinarios. Tómala, muchísimas gracias también a
Alicia Valles, se burla de nosotros ese peje. Arturo Lozada Caballero, buenas noches maestro y comunidad naveja, gracias también. A José Ángel Medina, aquí dice, quiero pensar que esto nada más es para tener contentos a sus borregos y seguir dándoles a tole con el dedo. También nos dice el doctor Romero, no cabe duda, un presidente de mentira, en un tren de mentira, paseando en un aeropuerto de mentiras. Aquí lo único real son las muertes que tratan de ocultar HDP. Gracias, doctor, por su comentario. Ina Bonilla, el consejo de Bill Gates sería útil para un presidente que quiera sacar adelante a su país, no para el que quiere hundirlo. A AMLO le vale la educación, como todo lo demás, que no sea él. Muy cierto, muy cierto. Mario Mesa, la corrupción de las ratotas cuatreras no tiene límite. Juan Carlos Camacho, ¿qué tal, Juan María? Gracias por el saludo, Juan Carlos, dándoles el beneficio de la duda y suponiendo que sí fuera una tolvanera la que borró en menos de 5 cuadros de video la imagen del aeropuerto que se veía desde las ventanas del vagón. El hecho real es que debemos alarmarnos de que si esto fuera cierto, los aviones corren. Dice además, corren grave peligro. Al aterrizar se ven envueltos en una tolvanera de semejante intensidad. Por donde la vean es un hecho que esa porquería de políticos que insisten en construir obras también de porquería, les importa un cacahuate tu vida, mi vida o la vida de cualquier mexicano. Fíjense que estaba hoy leyendo, ahí me quedo Maru, estaba leyendo hoy que el 16 de diciembre van a presentar los estudios de la empresa francesa que hizo un análisis de los movimientos en el espacio aéreo. Hasta el 16 de diciembre, cuando se supone ya está en la recta final de construcción el aeropuerto Felipe Ángeles. De verdad, todo lo hacen al aventón. Lo del Tren Maya, ya saben ustedes, sin el estudio de impacto ambiental. Así lo mismo con la refinería de Dos Bocas. Todo por capricho, todo por el voluntarismo del presidente de la República. Bueno, pues son las consecuencias, por eso la crítica con estas obras está a la orden del día. Bueno, pues vamos ahora con los padres de los niños con cáncer que se manifestaron en el aeropuerto de la Ciudad de México para protestar por la falta de medicamentos. Les voy a presentar aquí un video que subió Nariz Roja para que ustedes observen la protesta. Luego ya saben que están diciendo que son unos cuantos, que son padres de familia. Y este pliego petitorio que tienen los padres de familia. Aunque si bien es cierto, vienen padres de familia con niños, personas adultas que padecen enfermedades oncológicas, también se requiere medicamento y tratamiento para otro tipo de enfermedades. Es un general, no solamente decía, para este tipo de padecimientos. Voy a platicar, si me permites, de manera breve con Alejandro Barbosa. Él es el presidente de Nariz Roja. Alejandro, buenos días, perdón que te interrumpa, estamos en vivo para Milenio Televisión. Buenos días. La dinámica de esta protesta será pacífica, solamente solicitando la presencia en este lugar de algún funcionario que pueda recibir su pliego petitorio. Así es, si las autoridades pues tienen esta voluntad de venir a dialogar con nosotros, aquí estamos, pero también este mensaje más allá de las autoridades es para nuestra sociedad. Esa sociedad que desafortunadamente con tantos mensajes que escuchan en los medios polarizantes de si hay, no hay, por los personajes que lo dicen, queremos que se den cuenta la realidad. Que este mensaje no es tanto para la autoridad de venir a decir ponte a trabajar, no, es sociedad, tenemos un problema, no solamente desabasto y tratamiento para enfermedades oncológicas, todo tipo de enfermedades. General, aquí hay gente de otras organizaciones, no necesariamente de cáncer, está Cero Desabasto, está Juntos contra el Cáncer, etcétera. Vemos muchas instituciones que lo que venimos hoy a expresar es no hay medicamento. Manifestación pacífica. Totalmente, no paramos ninguna vía de comunicación, el tráfico es el natural aquí de su ciudad, que es bastante sabroso, la gente sigue fluyendo, llegando a sus vuelos, no vamos a afectar absolutamente a nadie,
De hecho, les deseamos un gran viaje y dos, agradecerles a ustedes como medios y a la gente que gracias a ustedes la gente le ha llegado su medicamento por las campañas, por las colectas y vamos a seguirlo haciendo hasta que la autoridad pues responda. Desafortunadamente hoy después de 2 años y pico le tenemos que decir al presidente que eso que pidió que no sucediera, sucedió. Nuevamente no hay medicamentos. Ahora hasta las 10 de la mañana se va a leer un comunicado, el pliego petitorio y posteriormente ¿qué sigue, Alejandro? Se lee el pliego petitorio, hacemos un termómetro de la situación, si vemos que la autoridad pues no tuvimos el gusto de su visita, pues ya decidimos concluir la manifestación porque el mensaje llegó a donde queríamos. Ahí tienen ustedes esto que sucedió hoy en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y miren que de verdad yo ahí sí reconozco a los padres que tengan la prudencia de no provocar problemas para las personas que están usando el aeropuerto, no arruinar su viaje y que considerados con todo esto, consideraciones que no reciben ellos. Con respecto a todo esto, padres de niños con cáncer se manifestaron en la puerta 3 de la terminal 1 del aeropuerto, señalan el persistente desabasto de medicamentos, insumos y terapias para el tratamiento de cáncer. Como ustedes lo acaban de escuchar, eso es lo que ocurrió hoy por la mañana. Pero esta situación se trasladó al Senado de la República. Allí la senadora Kenia López Rabadán publica: este gobierno es tan soberbio como ineficiente. Esta administración eliminó el seguro popular y prometió un sistema de salud como el de Noruega. La cruda realidad es que no hay quimios. Vergüenza debería darles. Le exigimos a Morena que se pongan a trabajar. Parece que es el clamor generalizado, que este gobierno se ponga a trabajar y que dejen de hacer grillas. Vamos a escuchar lo que se dijo en el Senado de la República. Muchas gracias, Presidenta. Tomamos estos minutos hoy para invitar a la reflexión a las legisladoras y legisladores de este Senado de la República. Hoy, las mamás, los papás y los familiares de niños con cáncer que no tienen medicinas se han manifestado de manera pacífica en el aeropuerto de la Ciudad de México. Lo hicieron desde temprano porque urge visibilizar lo que está pasando. Más allá del discurso gubernamental, la realidad es que no hay quimios. La realidad es que urgen medicinas para todos. Es evidente que hay un reclamo social y público. Esto no tiene que ver con partidos, esto no tiene que ver con polarización política, esto tiene que ver con la urgencia de salvar la vida de los mexicanos que están enfermos y que no tienen medicinas. Desde aquí, desde el Senado de la República, acompañamos la exigencia que hoy distintas organizaciones civiles están haciendo. Nariz Roja y otras organizaciones más están exigiendo, urgiendo al gobierno federal a que se ponga a trabajar, a que haya medicinas a lo largo y ancho de este país. Y nosotras, hoy aquí, de manera solidaria, acompañamos su exigencia. No hay medicamentos, no hay quimios y urge salvar la vida de las mujeres, de los hombres y de los niños que están debatiéndose entre la vida y la muerte y no tienen una medicina para salir adelante. No solamente es un tema de sufrimiento físico, también es un tema de sufrimiento humano, familiar. Estamos hablando de una crisis de medicamentos en este país que se necesita primero que nada reconocer y posteriormente y lo más pronto posible entrar a la resolución. Desde aquí, concluyo, Presidenta, desde aquí, desde el Senado de la República, les decimos, estamos con ustedes y le exigimos al gobierno federal que haga su trabajo. No más muertes ya en este país. En síntesis, que se pongan a trabajar, eso es lo que les están diciendo, pónganse a trabajar, ya dejen de andar en campaña, la campaña se acabó en 2018, López Obrador, ya ganaste la presidencia de la República, ahora trata de entender de qué se trata el trabajo ennoblece, el trabajo ayuda a los seres humanos, no le des la vuelta, no le saques la vuelta al trabajo, hay que
enfrentar lo que está pasando. 3 años después sigue el mismo problema del desabasto de medicamentos. ¿Y cuántas vidas ha costado toda esta situación que se está presentando en el país? Y miren, por si fuera poco, la Organización Mundial de la Salud le mandó un mensaje a México. México figura entre los 10 países con la mayor carga de grasas trans producidas industrialmente a nivel mundial y no ha adoptado políticas de eliminación que protejan la salud de la población. En su tercer informe anual sobre el tema, la Agencia de Salud de las Naciones Unidas lamentó que solo 40 naciones cuentan con medidas eficaces contra estas sustancias, las grasas trans que se utilizan y que son un compuesto artificial que se puede encontrar en pasteles, galletas, bizcochos, alimentos envasados, aceites de cocina y productos para untar, y está relacionado con un mayor riesgo de ataques cardíacos y muerte por enfermedades relacionadas. Es el llamado de atención que formuló hoy la Organización Mundial de la Salud a México y a otros países por el uso de este tipo de grasas que son sumamente dañinas para la salud. Ahí tienen ustedes las cosas tal cual están señalándose. Gracias a Manuel Isea por su saludo. Luis López Tamayo desde Puebla, un abrazo. Gracias Jorge Ramírez por eso y más. Hay que ir a la revocación, eso es lo que él opina. Xochitl Marín, saludos. Mercedes Vázquez, ¿por qué no pasa nada con tanto escándalo? Salud con un café. Muchas gracias. Javier Mojica, buenas noches para todos. Ahí queda la corrupción de Lopitos y su familia. Lourdes Carmona, buenas noches. También a José Luis González Tapia, qué bien por Loret de Mola, que se ha encargado de destapar la corrupción y ratería del gobierno de López Obrador. Solo sus seguidores no le creen a ellos, tienen otros datos. Jesús Carrillo, con razón, hoy no aceptó preguntas de los periodistas, dijo que tenía frío. Pues sí, a esas alturas del partido. Don Teodoro Méndez, escándalo tras escándalo, son de Morena, no pasa nada, no son iguales, son peores. Martín Antonio Guzmán Sánchez, no son iguales, son peores, miren, coincidieron las dos opiniones. Ana Margarita Flores Cervantes, buenas noches a toda la comunidad. José Ángel Medina García, yo sabía que con el despido de Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera se iban a destapar muchas cosas corruptas de este desgobierno, y ahí están haciéndose pedazos entre ellos mismos y va a salir más, ya lo verán, no hay la menor duda. Lili Pop Villalobos, más que frío, ha de haber tenido diarrea. Bueno, ahí me quedo, Maru, con los comentarios, porque, bueno, vamos al asunto de las vacunas. Hoy arrancó la vacunación de refuerzo contra el COVID-19 para adultos mayores en Chiapas, Ciudad de México, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa y Yucatán. Vamos a escuchar al inefable, y les ofrezco una disculpa, pero pues hay que escucharlo, al inefable Hugo López-Gatell, quien dice lo siguiente. Para incluir refuerzo de las vacunas a las personas adultas mayores, 60 años y más. Refuerzo en personas adultas mayores de 60 años y más. Las consideraciones técnicas son las siguientes. La Organización Mundial de la Salud, a través de su grupo de asesoramiento estratégico y también nuestro grupo técnico asesor en vacunación, han hecho estas 5 recomendaciones de consenso. La primera es que los refuerzos deben enfocarse a grupos de la población que son más vulnerables. Por ejemplo, personas adultas mayores o personas que padecen enfermedades inmunosupresoras, en quienes la eficiencia de la vacuna podría no ser la óptima. El segundo elemento importante a tomar en cuenta es que no existe evidencia concluyente para recomendar refuerzos en forma generalizada, es decir, personas de cualquier edad o personas que son en general saludables y que no tienen estos problemas de menor eficiencia de la inmunidad. También es importante la recomendación de priorizar el avance de la cobertura de vacunación en personas que no han tenido el esquema primario o personas que no lo han completado, personas que solo tienen una dosis. Por eso es que este componente es nuestra prioridad, pero ya podemos incorporar el refuerzo en adultos mayores.
hay que evitar el uso de refuerzos en forma generalizada cuando no se ha completado precisamente suficiente grado de vacunación. Y lo último es que la dosis adicional que compone al refuerzo, ya sea segunda para esquemas de una sola dosis como CanSino y Johnson & Johnson, o tercera para el resto de las vacunas, puede ser con otras vacunas o con la vacuna que originalmente se usó para el esquema. Y esto nos lleva al siguiente cambio que vemos en la diapositiva. Personas de 60 años y más serán revacunadas, serán invitadas a ser vacunadas con una dosis adicional. No es un segundo esquema, es solo una dosis adicional. Ahí tienen parte de lo que el subsecretario Hugo López-Gatell formuló con respecto a esta etapa y aclara de alguna manera lo que han preguntado algunos de ustedes, quienes recibieron los de una sola dosis van a recibir una segunda, los que han recibido dos, una tercera. Lamentablemente, hay que subrayarlo, falta el 49% de vacunar, que no han recibido una sola dosis. Esto es para que nos preocupemos, porque el problema es que el desorden de vacunación ha estado a la orden del día. Vamos a escuchar parte de esta entrevista que desarrolló Magda Bastida en Mega Noticias MX con el doctor, el actuario Arturo Erdely. Si se compara a México con otras naciones, lleva un avance del 51% en la vacunación, pero frente a las nuevas variantes preocupa más la población que no ha recibido una sola dosis. Vamos a escuchar lo siguiente. Me preocupa más la cantidad de personas en México que no han recibido ni una sola dosis. Te estoy hablando, con base en los datos oficiales, se deduce que 47.5 millones de mexicanos no han recibido ni una dosis. Digo, qué bueno que ya estemos pensando en dosis de refuerzo, pero no nos olvidemos que tenemos a 47.5 millones que no tienen ni una sola dosis, ¿no? Y no porque no haya dosis, porque de acuerdo a la misma información que da la Secretaría de Salud, han recibido muchas más dosis de las que se han aplicado. Y la diferencia entre dosis recibidas y dosis aplicadas, como las ha reportado la Secretaría de Salud hasta el día de hoy por la mañana en la conferencia de prensa matutina, es de 49.2 millones. Es decir, tenemos más que suficientes dosis para ponerle una dosis a esos 47 millones de compatriotas que no reciben ni una sola dosis. Ahí tienen ustedes lo que dice el doctor Arturo Erdely, y tiene toda la razón. Pues si se dice que tenemos más de 40 millones de vacunas, pues nada más hay que activarlas, hay que modificar el esquema, hay que volver a lo que siempre se ha sabido, que México es un país que vacuna bastante bien, que tiene estas capacidades, pero lamentablemente pues estamos viendo que se las están guardando, no sé para qué ni para cuándo, porque el tiempo es ahora. Rojas Claus, buenas noches desde el Estado de México. Emma Rivera, buenas noches. También Rojas Claus nos dice: México dejó de sufrir la corrupción porque el peor daño es la impunidad. María Guadalupe Pérez Arriaga, también buenas noches, muchas gracias. Manuel Licea dice: no es descomposición, es putrefacción. Gloria López: ¿y en qué quedó la corrupción? Eso de barrer las escaleras de arriba hacia abajo, ni escoba ni escalera. Todos los funcionarios de la T de cuarta están más alto que en un altar, ni se tocan. Gracias, Gloria. Manuel Licea: se les acabó la escoba. Jorge Ramírez: saludos. Jalife es traicionero, conocí interesado en hipócrita. Juana Monroy: todos les pedimos lo mismo al remedio del presidente, que se ponga a trabajar. Ya estamos hartos de su ineficiencia y corrupción. YHGRO: ahora que anda en Nayarit, le va a preguntar a su esposa: ¿y a qué vas a Nayarit? Le va a contestar: no te puedo decir, ya que es seguridad nacional. Está bueno. Yolanda Solano: buenas noches. Manuel Licea: Nalgarit. Voy ahora a presentarles parte de este comentario que Pepe Cárdenas tuvo hace unos minutos, hace poco tiempo, en su noticiario de Radio Fórmula con María Amparo Casar, con respecto a este tema de la vacunación. Vamos a escuchar lo siguiente. Espantada como muchos por este camino del gobierno federal en materia de combate al COVID, a la pandemia, plagado, lleno
lleno verdaderamente de agujeros y de contradicciones, un camino empedrado, también como el camino del infierno, lleno de errores. Doctora Casar, ¿qué te parece que algo que operaba, buenas tardes primero que nada, algo que operaba para supuestamente garantizar, darnos mayores posibilidades de seguridad a los viajeros que utilizamos los aviones, pues nos hacían un cuestionario, y ahora un año y pico después viene a decirnos el doctor López-Gatell, pues otra gatelada, ¿no? Que no sirven para nada científicamente. ¿Qué te parece? Mira, me parece que lo pones en sus justos términos, ya no puede uno estar en su juicio, Pepe. Yo entiendo que no es fácil lidiar con un problema, con una crisis sanitaria como la que produjo la pandemia, ni para México ni para el mundo, pero creo que el sello de la casa prevalece también en este asunto tan grave de salud que es el coronavirus. Y es que no podemos vivir, el sello de la casa es el de la improvisación. Nos dan información un día en un sentido, otro día en otro. Déjame hacerte un rapidísimo recuento, no me daría tiempo de todo, pero todo comenzó cuando se minimizó el problema, tú te acordarás. Esto implicó que hubiera más contagios, que no se tomaran las medidas preventivas pertinentes, medidas que además no costaban dinero, como el cubrebocas, como la sana distancia, etcétera. Y con el ejemplo y con las palabras, en el discurso y la realidad, que ahí sí empataron. Normalmente no empata el discurso del observador con la realidad. Aquí sí. El presidente y el encargado de la pandemia, Pepe, se dejaban ver en comidas rodeados de amigos, sin cubrebocas, sin sana distancia, y esa es la pedagogía que nos daban. Luego salieron las vacunas y se trató mucho de acelerar la vacunación, no pudieron, después aceleraron el paso, se presumió la habilidad del gobierno mexicano para conseguir vacunas, incluso se presumió que ya íbamos a tener la vacuna patria. Yo no sé si tú has oído, pero ya no va la vacuna patria, ni va tampoco la producción de Argentina y México para... Bueno, de la vacuna patria, perdóname, se ha dicho que será el año que viene. Ah, bueno, pero antes nos dijeron que este diciembre. Claro, es el nombre más cursi no le pudieron encontrar, pero bueno, finalmente es una vacuna que sirve para curar o para prevenir, o sirve para prevenir, ojalá. Es una vacuna que estaba elaborándose con los conocimientos de CONACYT. Ya ves que CONACYT no da tampoco la vacuna. Primero fueron los aparatos, los respiradores, ¿te acuerdas? Cuando la crisis de los aparatos respiradores que no había, CONACYT dijo, yo tengo una patente para hacer el mío, y no sirvieron. Bueno, así nos hemos ido. Se presumió mucho la habilidad y la tuvo el gobierno mexicano para conseguir vacunas. Pepe salió en su gira, Marcelo Ebrard, y se trajeron muchas y se dejaron de aplicar. Yo no sé, Pepe, si tú ya llevas la cuenta, para mí ya es imposible llevarla, pero todos los días recibimos cargamentos de millones de vacunas y sin embargo tenemos únicamente al 50% de la población con dosis completas. Se lleva a la ONU el presidente con un papel muy humanitario la propuesta de que los ricos no pueden acaparar las vacunas y que tenemos que ayudar a los países que no tienen acceso a ello, y sin embargo nosotros tenemos una acumulación de vacunas, como te digo, que ya no podemos ni contar, ya perdimos la cuenta. Y ahora tenemos una nueva variante y creo que vamos por el mismo camino. No parecemos haber aprendido ni de las experiencias internacionales ni de nuestra experiencia. Y lo que veo en términos generales, aparte de la improvisación que va aparejada con la ineptitud, es la falta de transparencia. ¿Cuántos hemos pedido? Yo no sé cuántos en Radio Fórmula lo hagan hecho también. ¿Cuántos hemos pedido información? Y está clasificada la información sobre vacunas. No hay transparencia, por lo tanto, no hay rendición de cuentas, por lo tanto, las compras, ¿sí?, están llenas de interrogantes para aquellos que nos dedicamos pues a esto, a investigar cómo se hace. Ayer, seguro lo leíste, pero Héctor Aguilar Camín daba una estampa sobre el asunto, le llamaba los 3 chiflados, ¿no? Decimos 1000 claves a la UNOPS y un año después nos dice que esas claves ya no existen. Con las que sí se pudieron comprar, hubo un sobrecargo en almacenes, entonces no se distribuyeron. Y al final nos dicen, fuera de esto, ha sido un éxito y se cumplió con eficacia el piso parejo y la igualdad para proveedores. Pepe, no podemos funcionar así, no somos un país realmente de tercer mundo, o quizás sí lo seamos. Ahí tienen esta parte del comentario de la doctora María Amparo Casar con Pepe Cárdenas en su noticiario de Radio Fórmula. Vamos a algunos de sus comentarios. Muchas gracias por estar participando, dice Rojas Klaus. Esto ya lo leí, del saludo desde el Estado de México. Jorge Ramírez dice Jalifa, también ya lo leí, bueno, esto ya lo leí. Déjeme adelantar, aquí está. Manuel Mane Martínez, Rosa Isela, la monja arrepentida o la vieja amargada y resentida, ahí la seguridad. Gracias por el comentario. Juan P. Márquez,
¿Cuándo iremos a salir adelante con tanta estupidez y la gente o maestros disque neoliberales? Manuel dice, este gobierno me recuerda al de la película Las Fuerzas Vivas, el supremo gobierno que no se equivoca nunca. Gracias por el saludo del chef Giuseppe Pizzo. Gracias, maestro, por estar aquí presente. Angélica RM, saludos desde San Luis Potosí. Estamos del nabo, dice Lourdes Astiz. ¿Y a qué hora vamos a protestar todos? Ya no hay medicinas para mucha gente. Este es uno de los graves problemas que hay que estar subrayando. Víctor Manuel Acevedo Rodríguez nos saluda desde Atotonilco de Tula. José Luis González Tapia, Ricardo Anaya para presidente de México para el 2024. Fernando Pulido, cuántos reclamos desde cualquier trinchera y este tipo López Obrador le vale un comino. Alicia Valles, el regaño al personal de salud fue una farsa, yo no encontré todas mis medicinas. Están haciendo falta medicinas por todos lados, ese es un hecho. Dice Alicia Alcalá Carrera, malnacido cacas, así te va a ir mesiánico. Gloria López, ¿será posible que la prioridad del remedio del presidente sean sus obras patito, perdón gancito, cueste lo que cueste, hasta con decretazo, cuando la salud debe ser la prioridad para todos? Eso no cabe la menor duda, así tendría que ser. La maestra Carmen Robles Gil no las ha comprado, el dinero lo gasta lo tarugo, cuánta gente ha muerto y él sigue como si nada, los doctores no compran nada. Maharishi NB, buenas noches, es imposible que Obrador se ponga a trabajar, nunca lo ha hecho, siempre ha sido un mantenido y un porro, es lo único que sabe hacer. Juan N. Hernández dice hashtag exigimos medicamentos, hashtag exigimos seguridad pública, hashtag exigimos educación de calidad, hashtag exigimos gobierno que trabaje, AMLO ponte bozal y ponte a trabajar. Lucy Bustamante, gracias por la recomendación, te va a gustar el libro, Lucy. Félix Hernández, felicidades por el programa y felicidades a ustedes por estar siempre al pendiente de lo que pasa en nuestro país. Gracias por habernos acompañado, cumplí con todos sus comentarios, gracias, nos queda mucho material y mañana le daremos con mucho gusto a esta continuidad. Gracias por acompañarme, les recuerdo la importancia de usar la mascarilla, la sana distancia, todo esto es fundamental y les recuerdo hay que vacunar a los niños. Por hoy es todo, que Dios los bendiga, cuídense mucho por favor.